Empezamos. Muy bien, bienvenidos a esta nueva clase en donde hablaremos de los elementos mínimos del plan de desarrollo local. Hablaremos un poco sobre cuáles son los elementos que tiene un plan de desarrollo local y cuáles son las condiciones que debe resumir. Y es todo esto dentro de la asignatura de desarrollo local y emprendimiento. Pues bien, el plan de desarrollo local es un documento, un documento que se elabora para que sirva como guía a las iniciativas y al trabajo que se puede desarrollar dentro de una comunidad, dentro de una localidad para generar desarrollo. Y entendiendo el desarrollo, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, como lo que esa comunidad comprenda, como vivir mejor, como desarrollarse, como progresar. Pero además también vamos a ver que es a partir también de un enfoque de los problemas que puede encontrarse en la comunidad y que se consideran que son necesarios solucionar. Por lo tanto, no puede haber plan de desarrollo sin participación. Por lo tanto, todo lo que se construye dentro de este plan como documento es participativo. Es un documento participativo. Además, ¿sí?, nos va a revelar las potencialidades y las limitaciones del territorio. Es decir, un plan de desarrollo es también un documento diagnóstico que nos ayuda a comprender mejor la localidad. Asimismo, el plan de desarrollo pues, establece líneas de acción. Es decir, hay algunos recursos en la comunidad y esto nos va a definir en qué líneas, en qué dirección debemos movilizar esos recursos para pues, generar unas mejorías en el tejido económico, en el tejido social, en el bienestar, en el ambiente, etcétera, dependiendo de lo que define la comunidad. Además, va a implicar ¿sí?, que a los agentes sociales y políticos en la planificación. Es decir, no solamente no puede haber plan de desarrollo sin participación, sino que además su cumplimiento depende muchísimo del nivel de implicación, esto es, de compromiso que tienen los actores en los agentes sociales y políticos del sector. Además debe servir para provocar cambios a una situación mejor, es decir, esto está por sentado, es algo obvio que el plan de desarrollo debe servir para llegar a una mejor situación, un mejor momento, considerando que la situación actual no es la deseada. Y por otro lado, pues también debería plantear unos efectos esperados y llevarnos hacia el alcance de ellos en función de ¿qué? De las necesidades que tenga el territorio. Es decir, el territorio define estos efectos esperados o el motivo por el cual hay que desarrollar el proyecto de desarrollo local. Bien, aquí hay unas mínimas fases, es decir, un mínimo número de fases. Si bien en otros proyectos pueden haber más fases, porque los proyectos de desarrollo local pueden también modificarse, es decir, no hay un formato único de proyecto de desarrollo local, sino que generalmente se van a definir dentro de cada ONG, de cada organización o incluso de cada subvención económica internacional para estos proyectos, en donde nos pondrán diferentes formatos. Pero algo en común, algo sencillo de comprender es que al menos estos cuatro fases debes considerar. La fase diagnóstica, que es donde vamos a analizar, ahora lo vamos a revisar, vamos a analizar la situación actual de la localidad, la parte participativa, o aquí está como DAFO, ¿sí?, el análisis de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, ¿sí?, de manera participativa, que nos va a ayudar a complementar esta visión de la actualidad, de lo que pasa y de lo que podría pasar también dentro de la comunidad. La tercera fase, que es la elaboración de las estrategias local de desarrollo, y esto es que una vez, y lo vamos a ver ahora, que hemos definido cuáles son los problemas y cuáles son los objetivos, por lo tanto, porque los objetivos siempre están relacionados con los problemas que queremos solucionar, pues hay cómo elegir unas estrategias. Es decir, ¿qué es lo que debemos lograr? ¿Por dónde queremos caminar, dados los problemas y los objetivos planteados? Y por último, pues, dentro de las estrategias, puede también entender que esas estrategias deben convertirse en proyectos que hay que definir, que hay que realizar y que hay que redactar. Vamos con la primera fase, que es la fase diagnóstica, ¿sí?, que es la parte de la evaluación de los datos preexistentes. Esto es la consulta de las fuentes secundarias. Se basa en buscar información que ya exista sobre la localidad. Esto es entender que hay datos estadísticos recogidos por las instituciones de los gobiernos, por el mismo municipio, otras investigaciones previas, ¿sí?, sobre los aspectos económicos productivos, sobre los aspectos socioculturales, sobre la infraestructura y servicios públicos, cuántos hospitales hay, dónde se encuentran los espacios comunes, los espacios de entretenimiento, etcétera, y vamos a ver más aspectos todavía.
y los aspectos institucionales. Estos son como los grandes 4 grupos de información que hay que recoger al inicio, ¿sí? De datos preexistentes, es decir, lo que yo sin ir a la comunidad puedo encontrar, puedo tener, y por lo tanto es una investigación previa que hay que realizar. Y estos 4 grandes grupos de datos, pues contienen más o menos los datos siguientes, las variables siguientes. Ubicación geográfica, dónde se encuentra la comunidad, en qué parte del país, en qué parte de la ciudad. Los recursos naturales en tanto su clima, sus suelos, ¿sí? Qué tipo de suelo tiene, si su clima húmedo, árido, etcétera. Los sistemas de producción, los recursos turísticos y tecnológicos, qué sector económico es el predominante, a qué se dedica, es una comunidad pesquera, es una comunidad agrícola o es una comunidad comerciante, etcétera. La existencia de empresas con potencial de creación de empleo. Hay ya iniciativas empresariales en la zona que podrían ayudarnos a que impulsándoles se genere mayor trabajo y mayores ingresos. La infraestructura para el turismo, hay espacios abiertos, hay lotes baldíos, hay playas cerca, hay ríos. Es decir, aquí estamos en un asunto de recursos naturales también que nos puede ayudar, ¿sí? Que nos puede ayudar a saber si la comunidad tiene esas oportunidades. Recursos naturales, pero además también recursos ya construidos como infraestructura física, empresas, carreteras, miradores, hoteles, capacidad hotelera, etcétera. Demografía y mercado de trabajo, esto es cuántas personas viven en la localidad, la población, cuántas de ellas están empleadas, cuál es el porcentaje de desempleo, los sectores mayoritarios en la contratación, cuáles son los grupos que han sido desplazados, los grupos que son bastante respetados, quienes tienen la mayor predominancia económica, liderazgos, etc. Grupos de edad mayoritarios, la mayoría de la población, ¿en qué grupos de edad se encuentra? A lo mejor está en una edad muy joven relacionada con el estudio o un poco con el tema del empleo, o son personas más bien adultas mayores. Es decir, caracterizar la edad de la población nos permite saber también hacia dónde debe ser dirigido el proyecto. Porcentaje de inmigrantes u otros colectivos en riesgo de exclusión, colectivos LGBT, mujeres solteras, violencia, niños, adultos mayores. Esto es, ¿qué grupos hay que considerar para proteger dentro del proyecto de desarrollo? Las infraestructuras, además, como transporte, telecomunicaciones, hay internet, hay teléfono, viviendas, acceso al territorio, es fácil entrar y salir. Es decir, porque todo esto también nos va a dar una idea de que puede haber problemas en el área de la infraestructura. Y por tanto, tal vez el proyecto debe estar dirigido a mejorar las infraestructuras. O tal vez no, tal vez el proyecto se encuentra, la comunidad tiene una infraestructura buena, pero tiene una dificultad con respecto a violencia. Entonces ahí ya no son temas de infraestructura, son temas más bien sociales de violencia familiar o violencia de género o discriminación a partir del tema de los grupos de los colectivos en riesgo de exclusión, y además también sí, levantar información sobre los recursos socioculturales, es decir, nivel de estudios que tiene la población, patrimonio cultural, equipamientos relacionados con salud, esto es si tiene hospital, tienen ambulatorios, centros de salud, número de asociaciones, qué grupos organizados se encuentran en el territorio, equipamientos relacionados con la educación, hay guarderías, hay escuelas, institutos, una universidad, infraestructura deportiva, lo que les decía, si hay una cancha de fútbol, de vóley, si hay espacios libres, si hay donde distraerse, parques, toda esta información generalmente se encuentra ya en fuentes secundarias, como otras investigaciones o incluso estadísticas y levantamientos diagnósticos ya realizados en la comunidad por las autoridades locales. Dentro de la misma fase 1, vamos al diagnóstico, a la parte de diagnóstico que se dedica al tema de la recopilación de más información, de una información complementaria. Y para esto, pues ya es necesario que bajemos al territorio. Es decir, vamos a consultar ahora las fuentes primarias. Primero, sí, con la técnica de las entrevistas e informantes clave. Y aquí dicen entre 3 a 5 entrevistas, ¿no?
Por un lado, conversar con las personas para recoger información sobre lo que veníamos hablando, sobre las potencialidades, sobre las limitaciones, sobre las ventajas, sobre las características de infraestructura, socioculturales, económicas, financieras, etcétera, de la comunidad. Y también implica la observación directa, es decir, ir, desplazamiento al municipio, está aquí, pero puede ser desplazamiento a la comunidad, al barrio, para identificar nosotros mismos, tratar de generar un mapa de los servicios con los que se cuenta en la comunidad. Y como otra parte del diagnóstico, tenemos la definición de potencialidades, limitaciones y problemas presentes en el municipio. Ahora vamos a revisar la matriz de problema, pero generalmente lo que esta parte nos quiere decir dentro del diagnóstico es identificar las potencialidades, es decir, organizar un poco lo que habíamos ya identificado para tener claras cuáles son las potencialidades, ventajas, oportunidades que tiene el territorio, sus limitaciones, sus problemas internos, sus carencias y los problemas que se consideran existen en el territorio, porque son estos problemas los que nos van a ayudar a entender pues qué es lo que hay que solucionar. Y generalmente buscar entender a esos problemas como parte de un gran problema, es decir, que a lo mejor el problema principal, el problema priorizado es el problema de recursos económicos a lo mejor, o es el tema de la falta de conectividad con el exterior. Y eso nos va a permitir hacer lo siguiente, que es elaborar un diagrama de problemas en donde ponemos el problema focal o el problema principal en la mitad y hacia arriba vamos a escribir los efectos, ¿sí? Los efectos que ese problema tiene en la vida de la gente, es decir, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que genera este problema, y hacia abajo vamos a ir escribiendo las causas del problema. ¿Por qué creemos que ese problema existe? Si, por ejemplo, el problema focal llegara a ser violencia intrafamiliar, pues ahí habría que conversar, hacer preguntas, investigar para decir por qué existe esa violencia intrafamiliar en la comunidad. Y a lo mejor vamos a hablar de falta de educación como una de las causas. Otra causa puede ser conflictos económicos constantes. Otra causa puede ser problemas relacionados con el alcohol y las sustancias psicotrópicas, por ejemplo. Y luego vamos a seguirnos preguntando, por ejemplo, si la primera causa era falta de educación, pues luego nos preguntamos por qué existe esa falta de educación. Y la vamos poniendo hacia abajo, es decir, las causas de las causas, y vamos a ir bajando hasta que encontremos cada una de esas causas de las causas. Y una vez que hemos diseñado este diagrama o árbol de problema, vamos a convertirlo en un diagrama de objetivos. ¿Cómo se logra esto? Se logra cambiando los efectos y cambiando las causas de problemas desde un enfoque de carencia, desde un enfoque de lo que no hay, desde un enfoque negativo hacia un enfoque positivo. Por ejemplo, si el problema era que existía mucha violencia familiar, el objetivo general va a ser de disminuir la violencia intrafamiliar. Es decir, convertimos el problema focal en el objetivo general. Si el problema focal era violencia intrafamiliar, sí, altos índices de violencia intrafamiliar, nuestro objetivo va a ser disminuir esa violencia intrafamiliar. Y así también las causas las vamos a convertir en objetivos específicos. Si la causa, por ejemplo, una de las causas era ausencia de educación, ¿sí? sobre derechos humanos, pues entonces nuestro objetivo a hacer es brindar educación sobre derechos humanos o garantizar educación sobre derechos humanos. Si el otro problema era crisis económica, nuestro objetivo específico va a ser, ¿sí? Dotar de herramientas económicas, dotar de ingresos económicos. Y así vamos a ir hacia abajo revisando. Si nuestra pregunta es ¿por qué no hay educación? Y decimos que es por ausencia de capacitaciones, porque no hay personas que sepan del tema y que vayan a capacitar, pues entonces solo vamos a cambiar hacia garantizar la presencia de equipos capacitadores. Y eso ya va a ser nuestras actividades. Si se dan cuenta, vamos a ir bajando hasta que quede claro lo que hay que hacer para solucionarlo hacia arriba. Fase 2, DAFO participativo. Esto es
DAFO o también se le conoce como FODA. Y son estas palabras que están aquí: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y entonces ahí es donde vamos a lograr entender cuáles son las fortalezas de la comunidad, cuáles son las debilidades de la comunidad, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas con respecto a los problemas, a los objetivos que hemos identificado. Esto se hace de manera participativa. ¿Para qué? Para que nosotros consideremos que las fortalezas y las oportunidades debemos aprovecharlas en el proceso del proyecto. Las debilidades debemos fortalecerlas y las amenazas debemos evitarlas o tratar de controlarlas. La fase 3 es la elaboración de la estrategia local de desarrollo. Entendiendo esto como las prioridades, ¿sí? Una vez que hemos visto el problema, ¿verdad? Vemos sus causas y elegimos cuáles son las causas más problemáticas, más urgentes. Y esas causas que hay que solucionarlas, que hay que volverlas objetivos, van a ser nuestras líneas estratégicas. Por lo tanto, las líneas estratégicas se establecerán dependiendo de los objetivos. Aquí está. Y por aquí se planteará, ¿sí?, en tanto acciones, como por ejemplo aquí, formación de la fuerza de trabajo, porque suponemos que el problema específico, el problema que habíamos entendido ahí, la causa del problema que teníamos pudo haber sido que no hay fuerza de trabajo o que no hay conocimiento para el trabajo. Transformamos eso en un objetivo que sería formar, ¿sí?, dar capacitaciones, dar capacidades para la fuerza de trabajo. Y por lo tanto, ahí hay una estrategia ya, que es la formación de la fuerza de trabajo. Otra puede ser la estrategia de infraestructuras físicas, otra puede ser la guía de recursos y patrimonios, otra puede ser investigación y tecnología, desarrollo empresarial y calidad de vida, o la que nosotros consideremos a partir de esas como objetivos ya planteados. Y luego, cada una de estas estrategias elegidas, que decimos, creemos que con estas estrategias podemos solucionarlo, lo pasamos a una ficha como esta, pero puede ser a otra. Lo importante es que esta estrategia la detallemos, que digamos en qué consiste esa acción estratégica. Aquí, por ejemplo, decimos el nombre de la acción estratégica, el contenido de este proyecto, en qué consiste, ¿sí? Los proyectos parciales que incluye, qué es lo que se hace, qué acciones incluye, qué es lo que implica, cuándo, cómo, las entidades implicadas, qué instituciones participan, quiénes participan, cómo participan, un plazo previsible de la ejecución, cuánto tiempo va a durar esta acción estratégica, un mes, 2 meses, un año, parámetros de evaluación, es decir, yo sabré que estemos haciendo bien esto cuando logremos esto, a manera de unas metas, son nuestros parámetros de evaluación. Unos recursos económicos necesarios, cuánto dinero hace falta para implementar esta estrategia, y proyectos con los que se relaciona dentro de esta línea, en el sentido de que pueden haber otros proyectos que se parezcan a este proyecto y que puedan ayudarse y que puedan soportarse unos a otros. Por último, la fase 4, que es la definición y redacción de proyectos, y es que una vez que ya tenemos estas fichas, hay que definir bien cómo lo vamos a realizar, cuál de esas estrategias vamos a realizar y llevarlo a la redacción, ¿sí? Esto quiere decir que una vez establecidas estas líneas generales y sus correspondientes acciones, pasaremos a la priorización, es decir, a la elección de estos proyectos a partir de estas estrategias que ya definimos. Esto implica definición de metas y objetivos concretos, es decir, vamos a elaborar el proyecto de fortalecimiento de capacidades productivas. Y eso va a tener estas metas, estos objetivos. Eso además se construye en debate y validación de metas y objetivos concretos con la comunidad, con las personas que están participando. Además nos va a invitar a hacer la redacción y aprobación de ya este primer borrador del plan estratégico, del plan de desarrollo local, donde ya tenemos la información, el diagnóstico y además la estrategia y el proyecto elegido. Y pues una vez ejecutado tendríamos la finalización del proyecto de desarrollo local. Esto es unas características mínimas, hay muchas más y pueden también modificarse, pero son las principales características o componentes que tiene un proyecto de desarrollo local. Muchas gracias por su atención.